Bueno, como ya estamos sobrepasados de las obras, vamos a darle inmediatamente la palabra y vamos a ofrecerle nuestro disculpa al doctor Juan Romero, quien en principio tuvo dificultades para ingresar y luego no sé qué pasó, salió del grupo, pero bueno, lo tenemos aquí para cerrar la actividad del día de hoy. El doctor Juan Romero es actualmente diputado a la Asamblea Nacional, doctor en Historia de Venezuela y de América Latina, y bueno, nos honra mucho contar con su apoyo aquí en la Escuela Latinoamericana del Gobierno, donde es miembro activo. Y bueno, ya lo decía antes, tiene una gran experiencia como conferencista nacional e internacional. Adelante, Juan. Primero, comenzar a agradecerte, Hugo, la organización de esta actividad, un poco para que la gente sepa, una conversa entre tú y yo planteando actividades dentro de la escuela, de la cual me honro en ser parte. Felicitar la iniciativa, agradecer al maestro, amigo, el comandante William Fariña, que aceptó inmediatamente la invitación, y bueno, aquí estamos todos. Realmente creo que ha superado las expectativas, Hugo, de concurrencia. Yo, previendo un poco en eso de los escenarios que tú también manejas, concentré mi participación en el tema de los escenarios a partir de donde estamos. Y bueno, yo voy a compartir esta presentación, te lo voy a enviar a ti, a Hugo, para que la coloques y la subas posteriormente. Yo creo que hay un plan geoestratégico de la República Cooperativa de Guyana y que tiene que ver con algunos elementos que ya han sido señalados por Félix, por el compañero que me antecedió, por el propio William, que es que Guyana se ha convertido en una pieza clave de lo que debemos llamar como imperialismo colectivo. A veces nos concentramos demasiado en Estados Unidos y no vemos que no solo Estados Unidos, Reino Unido, es Canadá, es Francia, es Alemania, es Italia, es Japón, ¿no? Son los imperialismos colectivos que ahí están actuando. Hay una agenda geoestratégica de Guyana que yo creo que tiene 3 puntos esenciales y que han sido comprendidos por la comisión de la cual es vicepresidente mi buen amigo, el comandante Fariña. La primera es que pretenden tener un control territorial que históricamente no le corresponde. Lo segundo es que busca llevar la negociación con Venezuela al territorio más conveniente de sus intereses. Y ahí hay una construcción comunicativa que ha comenzado a ser revertida por parte de nosotros. Siempre se nos han presentado y ellos han insistido en eso, de que es la Venezuela grande, una potencia caribeña atacando a un pequeño país e impidiéndole su desarrollo. Y luego lo más grave de ese objetivo de la agenda estratégica de la República Cooperativa de Guyana es que ha realizado incursiones piratas, porque desde el punto de vista del derecho internacional del mar no hay otra forma de definirla, en la zona marítima que aún está en disputa. Hay un principio del derecho internacional que hasta tanto no se definan las fronteras terrestres, no pueden definirse las fronteras marítimas. Y por lo tanto el accionar de Guyana es una violación en este sentido. Y eso tiene que ver también con un elemento geopolítico. Lo han dicho Fariña, lo dijo Félix. El punto clave es el año 2014-2015. Recordemos el contexto además, porque en otros momentos ha ocurrido, cuando hay situaciones de presión interna en Venezuela, siempre ha habido una ofensiva de agresión territorial. Así sucedió con la primera línea Schomburg en 1840 y así ocurrió con la decisión del laudo de 1899, ¿no? En 2015, la República Cooperativa de Guyana desató una ofensiva con las grandes transnacionales, con apoyo de la ExxonMobil, descubre unos campos, el campo Starbuck con las áreas Lisa 1 y Lisa 2, Lisa 1 y Lisa 2 con un gran potencial de extracción. En 2018, Guyana, en base a esos actos exploratorios completamente violatorios, como muy bien lo señalaba el compañero que me antecedió, de lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, decide solicitarle al secretario general de las Naciones Unidas, los imperialismos colectivos actuando, que renuncien a los mecanismos de negociación establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y que se acuda directamente a la Corte Internacional de Justicia. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, decide hacerlo. El presidente Nicolás Maduro
y nuestro canciller en ese momento, Arriaza, hacen unas declaraciones muy contundentes, ¿no? Indicando que no reconoce lo actuado por el secretario general y que menos la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional el 18 de diciembre del 2020 asume que tiene jurisdicción sobre la controversia. En junio del 2021 decide que Guyana presente pruebas como lo hizo en marzo de 2022 y Venezuela en 2023 como lo hizo. Venezuela tiene unos alegatos importantes sobre la Corte Internacional de Justicia. Primero, nunca ha reconocido la validez jurídica. La gente podría decirse, ¿y por qué acudimos? Porque es un mecanismo de defensa, aunque no lo reconozcamos. Debemos defendernos, indudablemente. Y no lo reconocimos porque la Corte Internacional de Justicia funciona a través de las adherentes al Pacto de Bogotá, del cual nosotros no somos firmantes, ¿no? Y un mecanismo de este tipo, desde el punto de vista del derecho internacional, debe contar con la anuencia de las partes. Sin embargo, el cambio de la posición aparente de Venezuela tiene que ver con la conformación de la comisión especial presidida por el doctor Ezcarray, que el vicepresidente es William Fariña. Y se trata de dos cosas: mostrar la falta de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y lograr que la República Cooperativa de Guyana y la Corte Internacional de Justicia acuerden el retorno a los mecanismos de negociación directa. Hay una agenda estratégica, decía, de Guyana, desconocimiento del Acuerdo de Ginebra, a través de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, un discurso hostil, sosteniendo posiciones violatorias de los mecanismos de resolución de controversia establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, piratería en aguas marítimas desde el año 2004, insiste en la opinión pública que Venezuela amenaza su territorialidad y es la tesis del grande que pretende tragarse al pequeño. Hay un escenario de construcción de una zona gris. En geopolítica hablamos de una zona gris, una zona que va entre la zona blanca, que definimos como un estado de paz, a una zona negra, que es un estado de guerra. La zona gris es una transición entre ambos momentos. Y Guyana está jugando a eso como parte de los imperialismos colectivos. Y esto no podemos dejar de prestarle atención. Esa zona gris puede ser entendida como un espacio intermedio de conflicto entre la zona blanca, zona de paz, y la zona negra, la zona de guerra abierta. Y eso nos abre, en mi criterio, 4 escenarios que yo quería precisar. Un escenario 1, en donde la Corte Internacional de Justicia, producto de esta presión que Venezuela ha venido desarrollando, reconozca la nulidad y el carácter írrito del laudo de 1899, obligando a Guyana a un repliegue y permitiendo que nosotros ejerzamos plena soberanía. Un segundo escenario, donde la Corte Internacional de Justicia, el escenario 1 es el escenario óptimo, el cual apostamos sin lugar a dudas, pero sabemos los elementos de distracción, los elementos de ruido que pueden estar ahí presentes. Un escenario 2, donde la Corte Internacional de Justicia, respondiendo a los intereses de los imperialismos colectivos, restituye los términos del laudo, ante lo cual entonces nosotros debemos asumir una posición de desconocimiento y denuncia de la arbitrariedad, acudiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el apoyo de China y de Rusia. Debo señalar que cualquier decisión tiene que tener un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso es tan importante la reciente gira que hizo el presidente Nicolás Maduro, por eso es tan importante la diplomacia de paz, por eso es tan importante la dinámica a través de la cual nosotros hemos tomado una posición más activa desde el punto de vista del derecho internacional, señalando lo que aquí está en juego. Hay un tercer escenario, en mi criterio, que puede presentarse. Eso es, Guyana avanza ante una decisión de la Corte Internacional, bien en el escenario 1, donde la Corte Internacional nos da la razón, bien en el escenario 2, donde la Corte Internacional de Justicia desconoce el Acuerdo de Ginebra, ¿no? Y Guyana en ese escenario busca crear un proceso hacia la zona negra. Yo creo que Guyana está en este tema adelantándose a cualquier decisión de la Corte Internacional de Justicia. Por eso es muy importante las medidas de patrullaje, la reciente instalación de un faro que proyecta sobre la fachada atlántica que acaba de hacer nuestra Armada. Por eso es muy importante lo que decía mi comandante y amigo y hermano y compañero diputado William Fariña de este tipo de actividad, porque se trata que dejemos que la discusión sobre la disputa territorial de la Guayana Esequiba sea algo
exclusivamente constreñido a especialistas, historiadores, politólogos, abogados, internacionalistas, y pase a ser un debate colectivo. Lo decía muy bien el comandante Fariña, lo decía también el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que el sentido del referendo revocatorio es que el referendo consultivo, el referendo consultivo permite convocar a todos para una gran discusión, para un gran debate. Aquí no se trata de ser rojitos, azules, amarillos o morados o cualquiera de las definiciones de colores que caracterizan a nuestras identidades políticas. Aquí se trata de la defensa de la integridad territorial de Venezuela tal como está establecido en la Constitución de 1999. Entonces, en este tercer escenario, nosotros tenemos que generar políticas de disuasión y ahí debe entenderse la convocatoria del referendo, porque me llamaba profundamente la atención de algunos sectores en Venezuela que decían, pero ¿para qué vamos a consultar algo de lo cual sabemos que es que nosotros tenemos derecho sobre la Guayana Esequiba? No se trata de llover sobre mojado, como dice la canción de Silvio Rodríguez. Se trata sencillamente de convocar. La convocatoria de un referéndum consultivo, tal como lo señala constitucionalmente nuestro articulado, permite generar una discusión colectiva. Permite que este escenario que está planteando la Escolat y que felicito, por supuesto, se trata de que ese referéndum consultivo, entonces, del cual estamos hablando, facilite este tipo de acciones colectivas. Nosotros tenemos que generar un gran movimiento de opinión donde cada venezolano se transforma en un historiador experto, en un abogado experto, en un internacionalista experto, en un politólogo experto, para compartir las razones y los elementos que nos dan la razón, los elementos jurídicos, históricos, geopolíticos, geoestratégicos, geográficos. Hay una metaestrategia detrás de esta convocatoria que es importante que comprendamos. Hay un cuarto escenario que podemos decirlo que es un escenario mixto, ¿no? En donde se retoma de Ginebra, se plantea un escenario ganar-ganar con Guyana, en donde se nos restituya eso y nosotros en un acuerdo conjunto, como es parte de nuestra diplomacia de paz, como es parte del carácter solidario y cooperativo de Venezuela, nosotros llevemos adelante exploraciones conjuntas de repente con Guyana para apoyar y apalancar su desarrollo, contribuyendo a sostener a este territorio como una zona de paz y como una zona desnuclearizada. ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender que nosotros nos encontramos rodeados a través de una operación de múltiples colocación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No dejemos de olvidar que Colombia es socio global de la OTAN, no dejemos de olvidar que en la Guyana francesa hay bases de la OTAN, no dejemos de olvidar que en Aruba, Curazao y Bonaire está presente la OTAN, no dejemos de olvidar que en Jamaica también está presente la OTAN, no olvidemos que en Ecuador se restituyeron las bases en Malta de la representación de la OTAN, no podemos olvidar que se avanzó por parte de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro del establecimiento de acuerdos estratégicos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, estamos profundamente rodeados. Y en ese sentido nosotros debemos recurrir a la disuasión a través del fortalecimiento y en mi criterio, es mi criterio, Juan Romero, y hablo como historiador, no hablo como diputado, que nosotros debemos establecer y fortalecer a través de un tratado de asistencia militar recíproca con China y con Rusia los mecanismos de disuasión para evitar la transición de un escenario gris como el que está planteado a un escenario negro, que es un escenario de guerra, que es el que busca Guyana y el que busca los Estados Unidos, intentando repetir la experiencia de 1983 de las Malvinas y repetir la experiencia de Saddam Hussein invadiendo Kuwait para después generar lo que hoy es Irak en esa situación. Entonces, debemos ser sumamente cuidadosos. Yo además, como no se trata solamente de establecer escenarios, yo creo que hay que ser propositivo. Y yo hablo de dos proposiciones. Desde el punto de vista de la geoestrategia, de la metaestrategia, es decir, la conjunción de la estrategia, de lo geopolítico, de lo geoeconómico. Creo que estamos en el camino de lo que yo llamo la geoestrategia de validación histórica, que es que Venezuela asume una respuesta comunicacional
y de articulación de apoyos internacionales, que es en el momento en el que nos encontramos ahorita, haciendo públicas las amenazas del accionar de la Guyana y los imperialismos para que la zona siga siendo una zona de paz y una zona desnuclearizada, tal como está establecida en el acuerdo de la UNASUR y de la CELAC. Hay una segunda propuesta que yo la llamo geoestrategia de acción conjunta de bajo perfil. Geoestrategia de acción conjunta de bajo perfil. Dado el escenario de esta conflictividad que es real, que no es aparente, en donde, insisto, están jugando una transición de zona gris, en donde nos encontramos a una zona negra de guerra y que amenaza los mecanismos de resolución del derecho internacional público, se debe avanzar en una acción de negociación. Nosotros debemos disuadir y al mismo tiempo mantener la negociación, al mismo tiempo movilizar, al mismo tiempo convencer, al mismo tiempo enamorar. Fíjense, con el equipo de trabajo que me acompaña, hicimos un análisis, hay 333 trabajos que pudimos revisar y solo 13% habla del territorio de la Guayana Esequiba y de sus habitantes. Todos los demás hablan de recursos naturales, de ríos, de la potencialidad geoestratégica, de las amenazas militares y nos olvidamos de los habitantes. Uno de los ponentes daba una relación muy importante sobre eso. Hay gente nuestra que se preocupa, pero bueno, es que no hablan castellano. Sí, no hablan castellano, pero el lenguaje dominante tampoco es el inglés. Y los esequibanos no se sienten atendidos por la República Cooperativa de Guyana. Y nosotros tenemos, como dice mi coronel Pompeyo Torrealba, enamorar. Así como cuando buscamos seducir a una mujer, la invitamos y la llenamos de poesía, tenemos que hacer lo mismo con el tema de la Guayana Esequiba. Hay un tema que ha venido surgiendo y que es importante comunicativamente y que es importante desde el punto de vista de contradecir las matrices y la geoestrategia de la República Cooperativa de Guyana. Nosotros no pretendemos quitarle territorio a Guyana. El territorio que corresponde a la Guayana británica sigue siendo el de ellos. Nosotros estamos reclamando los derechos históricos de la Guayana Esequiba, que forma parte de la provincia original de Guayana, creada por la irrupción hispana, y que corresponde además al territorio previo ocupado por amerindios con más de 10.000 años de antigüedad en ese territorio. Y así debemos diferenciarlo. Repito, no buscamos quitarle territorio a la República Cooperativa de Guyana. Pretendemos restituir los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es distinto a la Guyana, a la República Cooperativa de Guyana, y eso es parte de esta acción que nosotros estamos desarrollando. Yo quisiera finalizar señalando algo que en algún momento decía un poeta desaparecido durante la dictadura, ¿no? Que es el poeta Joaquín Arreta. Arreta fue un combatiente de Montoneros, la organización clandestina del peronismo, la organización militar, y que fue desaparecido en el año 1979. Y Arreta escribió algo que yo quiero compartir y que creo que es un llamado. Es un poema que se llama Quisiera que me recuerden, que lo leyó Néstor Kirchner cuando asumió el gobierno por primera vez. Y yo creo que todos los venezolanos que estamos siendo convocados deberíamos de prestarle atención a este poema, porque tenemos la oportunidad histórica de que nos recuerden con honradez, que nos recuerden con estoicismo, que nos recuerden con valentía, que nos recuerden con apego a nuestro territorio. Y el poema dice así: quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, ayudados. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Si no nos recuerdan así, defendiendo esta patria, si no nos recuerdan así, reivindicando los derechos que tenemos, es preferible que nuestros nombres pasen al olvido. Tenemos la oportunidad histórica para que nos recuerden con dignidad. Gracias, Hugo. Saludos a Temístocle, mi hermano, maestro, amigo, que lo veo por ahí, mi maestro y compañero William, a tantos amigos que veo ahí, un gran abrazo
Y bueno, felicitaciones a la escuela por este resultado que es maravilloso y que superó la concurrencia. Muchas gracias, Juan. Y motivado por tu inquietud, fue que organizamos este evento. De tal manera que te agradecemos que nos haya estimulado a este encuentro de expertos, de investigadores, de estudiosos del tema y que muchos se hayan incorporado al grupo WhatsApp que tenemos abierto sobre el tema, interesados de distintas partes del país, inclusive fuera del país. Ahí tenemos a Dianader, que nos acompaña desde el Líbano, desde Argentina, Brasil, Panamá, Colombia, nos están acompañando. Muchas gracias a todos.